Está a cargo el fiscal provincial Richard Rojas y en una segunda instancia el fiscal Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos. El fiscal Vela está con nosotros esta noche. Fiscal, bienvenido. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, Jaime. Gracias a usted por la invitación. A ver, en primer lugar, lo que se ha podido conocer es la inclusión de Cerrón Vladimir, Cerrón Valdemar, el premier Guido Bellido y el partido. La tesis es que a través de dinámicos se mueve un dinero que no tiene una explicación, un origen lícito aparente, y este dinero, ¿hasta dónde habría llegado exactamente? ¿Cuál es la tesis fiscal? Bueno, la tesis fiscal, que está íntimamente vinculada a las investigaciones que se han llevado a cabo en Junín, efectivamente lo que determina es el inicio de una investigación en la que el seguimiento de las rutas del dinero podrá establecer hasta dónde llegó el dinero. Pero hay una hipótesis inicial de investigación. La hipótesis inicial es que el dinero se ingresó en los gastos de campaña de Perú Libre, del partido Perú Libre, por supuesto en la campaña presidencial, y probable y posiblemente también en las economías de los miembros de esta presunta organización criminal. Entonces estamos hablando que esos dineros que provienen del caso Dinámicos del Centro, pero también de la Gran Familia y de otras actividades criminales previas, se reunieron dentro de una actividad de concertación criminal para producir fondos de naturaleza ilícita, fondos negros, dinero negro, espurio, ilícito, que luego sirvió para el financiamiento de la campaña presidencial de Perú Libre. Y en la campaña presidencial de Perú Libre, evidentemente quien está o jugó un rol protagónico es el actual presidente, Pedro Castillo. ¿Cuál es o habría sido la participación del presidente en la movida de todo este dinero? O en todo caso, ¿cuánto se habría beneficiado él siendo candidato presidencial? Mire, dentro de la evolución de las investigaciones nosotros no podemos excluir ningún tipo de implicancia. Pero de momento, las imputaciones que han sido claramente determinadas en la disposición fiscal del fiscal Richard Rojas están determinadas por las personas que se han incorporado, que es evidencia ya válidamente procesada por parte de la Fiscalía de Lavado de Activos, y también por el partido en sí mismo. Ahora, la evolución y la dinámica de las investigaciones no nos pueden de ninguna manera generar ninguna posibilidad de excluir lo que la evidencia manda. El fiscal actúa en base a la evidencia, es decir, en base a la línea de investigación que producen los elementos que se van incorporando válidamente. Y ahí, evidentemente, sí se ha trasladado información relevante sobre todas estas hipótesis que se están consolidando. Dice usted información relevante y además dice que no se puede excluir a nadie. Quiere decir que no se descarta que el presidente Castillo pueda ser eventualmente convocado para que pueda aclarar algunas cosas de estos movimientos. Sí, por supuesto, dentro de lo que decida autónomamente el fiscal Richard Rojas. Lo que sucede es que tampoco la investigación está necesariamente apuntando dentro de objetivos predeterminados. No, claro. La investigación en realidad es objetiva y es necesariamente vinculada también a la evidencia que ya ha sido en su momento parte de la investigación de la fiscal Bautista en Junín. Esa investigación ha sido trasladada a la investigación de lavado de activos y es a partir de la consolidación y el procesamiento de esta información que es posible determinar los grados de vinculación y de imputación de cada persona que ha sido incorporada formalmente a la investigación de lavado. ¿Cuán avanzada está esta investigación? En dos cosas, ¿no? Primero, las responsabilidades que eventualmente pueden ir apareciendo, esto a través de las evidencias y sobre todo a través del testimonio de colaboradores eficaces, ¿no? Que es más o menos la dinámica con la que Fiscalía hace sus investigaciones, en primer lugar. Pero aquí también tiene que ver el tema de los montos. Y en los montos, por ejemplo, aquí se señala que en los mensajes, ¿verdad? Hay mensajes que se intercambian. En el caso de los Dinámicos del Centro, dice, con fecha 26 de enero del 2021, el exgobernador regional de Junín retiró la totalidad del dinero que tenía en la caja Huancayo, 1.287.000 soles, para transferirlo de manera electrónica al Interbank, lo que después haría demostrar, según sus declaraciones juradas, que existiría un incremento considerable. Ahora, ¿de cuánto dinero estamos hablando en primer lugar? ¿Es posible hacer o alcanzar un monto? Acá se habla ya de 1.287.000, pero ¿hay más?
No, evidentemente no hay un límite respecto a lo que podría ser el flujo de dinero. Ya sabemos que las campañas políticas, por experiencia en las investigaciones análogas, evidentemente el costo de una campaña política es bastante alto. Y aquí estamos ante también un cambio legislativo, porque ahora el financiamiento es un financiamiento mixto, pero predominantemente de fondos públicos. Entonces, las rendiciones de cuentas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales y su posible fiscalización, que en este caso va a formar parte de la tesis de investigación del Ministerio Público, es la que te puede confrontar con la realidad. Es decir, si la rendición de cuentas cuadra, digamos, con los fondos percibidos de manera lícita. Claro. Pero acá estamos en realidad ante la tesis de que el financiamiento de campaña proviene de actividades criminales en Junín. Es decir, que ahí se ha generado un fondo negro, un fondo ilícito, y ese dinero ha servido para financiar la campaña presidencial. Es de esa manera que se activa nuestra competencia en Lima, porque de otra manera sería exclusivamente competencia de los fiscales de Junín. Claro. Nosotros podemos ver esa investigación en Lima porque se trata de una investigación por lavado de activos vinculado a una organización criminal trascendente. Y la trascendencia está definida justamente por la campaña presidencial del año 2021. Eso no quiere decir que el partido político no se haya creado con otros propósitos y, por supuesto, con mucha mayor antigüedad precedente. Es decir, estamos hablando de un partido político del año 2008, cuyo propósito inicial era conquistar el poder en los gobiernos locales y regionales. Y eso después muta hacia una campaña presidencial que es la que ya determina el objeto de interés cuando la fiscal Bautista traslada valiosa información que ella ha logrado copiar del año 2019, consistente en colaboraciones eficaces, en escuchas en tiempo real, y que a partir también de documentación que ha reunido y de la actividad del propio fiscal de seguir las rutas del dinero, demostrará precisamente si la tesis de culpabilidad es la que se puede llegar a comprobar. Aquí el fiscal Rojas habla de esta presunta organización criminal, ¿no? Primero, financiar indebidamente las campañas políticas, que es lo que usted señala, pero lo otro tiene que ver con el financiamiento de pagos, servicios y gastos de procesos legales y judiciales que tuvieran especialmente procesados como Vladimir Cerrón. Es correcto. Entendiendo primero que Vladimir Cerrón, cuando la organización criminal Dinámicos opera, era el gobernador regional, es decir, ha tenido que tener de alguna manera conocimiento de estos movimientos y de toda esta mafia. Y en segundo lugar, que si los dineros y la organización trabajaba para él, ¿qué observación particular se está teniendo con el señor Cerrón Vladimir? ¿Por qué? Porque el señor Vladimir Cerrón es secretario general de un partido, tiene evidentemente influencia política en congresistas, tiene un poder político. Allí, de acuerdo a las investigaciones, se va a plantear, solicitar algún tipo de requerimiento de restricción de libertad para el señor Cerrón. Mire, todas esas posibilidades están definidas por la autonomía del fiscal Richard Rojas, pero no se excluyen. Evidentemente, ahora que ya se fijó el marco de imputación, el fiscal Rojas está en la libertad de diseñar también su propia estrategia de investigación que incluye utilizar todos los mecanismos que la ley prevé. Y aquí ya estamos claramente ante la oportunidad de poder plantear todos los requerimientos que él considere necesarios para la averiguación de la verdad ante la Corte Penal Nacional, que es una corte altamente especializada del Poder Judicial en materia de criminalidad organizada. Es decir, el caso de lavado de activos por financiamiento ilegal de campaña es un caso que naturalmente se investiga y que se interpone ante los jueces de Lima. Es decir, es un caso que ahora va a tener, por supuesto, una actividad procesal propia dentro de la planificación estratégica del fiscal Richard Rojas. ¿De cuántos años de prisión estamos hablando si es que una vez que concluye la investigación se demuestra que, entre otros, Vladimir Cerrón, su hermano Valdemar Cerrón, el propio señor Guido Bellido? Porque ahí tenemos otro problema. El señor Guido Bellido es presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo no va a tener influencia política? Por supuesto que sí. Es la segunda persona más importante con poder después del presidente de la República. Y aquí saltan varias cosas. Primero, el hecho de cuánto puede obstruir a la justicia, no solo el señor Cerrón, sino, como le digo, el señor Bellido. ¿De cuánta pena estamos hablando? Este caso, estos delitos que se investigan, ¿de cuántos años de prisión estamos hablando? Estamos hablando de que el delito de lavado de activos es un delito sumamente grave. Su reprochabilidad penal incluye la posibilidad de penas privativas de la libertad por encima de los 15 años.
y esto puede concurrir en reglas de concurso que se llaman, o sea, de sumatoria de penas de otros delitos que en el proceso puedan haberse sumado al de lavado de activos. Y esto, ojo, es una investigación autónoma de la investigación de corrupción de funcionarios. La investigación de corrupción de funcionarios determina lo que se llama la actividad criminal previa, el delito previo coloquialmente conocido, que es el que genera el recurso ilícito. Claro. Pero son dos investigaciones autónomas cada una de ellas. Estamos hablando solo de la investigación del lavado de activos, más no de la de corrupción, que tiene su propia autonomía con la fiscal Bautista y que ahora ha sido objeto también de una decisión de la Coordinación Nacional para que el caso sea postulado también en Lima. Me imagino que luego de superar las cuestiones competenciales en el Poder Judicial, porque es un caso que está formalizado en Junín. Sí. Entonces, más de 15 años de prisión, dice usted. Luego como estamos... mínimo. Claro. Estoy recordando el Código Procesal Penal. ¿Cuáles son las causales para un eventual pedido de prisión preventiva? Porque si tenemos más de 15 años, califica. Si tenemos que el señor eventualmente puede obstruir a la justicia, también califica. Sí, y no recuerdo la otra. El principal elemento variable es que existan graves y fundados elementos de convicción de la... Y eso se está recogiendo todavía. Bueno, dentro de la evidencia que se ha aportado por la fiscal Bautista, hay evidencia no solamente de la actividad criminal previa, sino también de las prácticas que podrían haber ya estado sucediendo respecto a la captación del dinero y su destino final, que es en los gastos de campaña. Entonces, claro, evidentemente eso tiene que ser materia de una mayor profundidad dentro de la investigación, porque la investigación del fiscal Rojas recién ha comenzado, pero formalizada ya contra objetivos concretos que están vinculados a la estructura del partido político y cómo eventualmente la campaña pueda determinar, reitero, con las rendiciones de cuentas, con los gastos de campaña rendidos y con toda la contrastación y el mapa financiero, en donde por supuesto hay un rol protagónico también de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un aliado estratégico fundamental para la averiguación de la verdad en este tipo de ilícitos. De hecho, los congelamientos administrativos a los que usted hizo referencia, ambos han sido también realizados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Han intervenido ellos. Así es. Y esos congelamientos tienen una referencia exacta con los fondos que usted hizo detalle en ese sentido del señor Cerrón, Vladimir Cerrón. Entonces, ¿cuánto tiempo debe tomarse el fiscal Richard Rojas, o puede tomarse, porque considerando que aquí, a ver, hay varias cosas que pintan muy graves, ¿no? Porque es el partido de gobierno, es una persona con mucha influencia, el señor Cerrón, y el señor Bellido, como le repito, es el presidente del Consejo de Ministros. Es decir, es un caso de por sí ya con suma gravedad y con el probable entorpecimiento desde el poder político a la propia investigación. ¿Qué garantía existe de que la investigación prevalezca, de que existan márgenes suficientes de independencia para poder encaminar una investigación seria, y cuánto tiempo se van a tomar? Bueno, la garantía está en la propia Constitución, en la autonomía del Ministerio Público y en la independencia del ejercicio de la función judicial en el Poder Judicial. Se trata de dos instituciones, por un lado, el caso de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, y de una institución constitucionalmente autónoma, el Ministerio Público, que tienen que garantizar, dentro de un estricto equilibrio, la proscripción de la impunidad, la averiguación de la verdad y también el derecho a la defensa, ¿no? Porque las personas tienen derecho a defenderse. Entonces, dentro de esa estructura, los plazos de investigación que se han fijado están orientados justamente a la mayor profundidad de los elementos de seguir la ruta del dinero, que es una cuestión bastante técnica, pero que a la vez tiene parámetros que, digamos, son parte también de las estrategias de investigación en los casos de lavado de activos. Esos 16 meses que ha fijado el fiscal Richard Rojas están orientados a cumplir con ese propósito. Pero no hay que olvidar que también es muy valiosa la participación de la fiscal Bautista, porque la fiscal Bautista ha añadido un trabajo que normalmente, originariamente, deberíamos haber hecho los fiscales de lavado. Pero en este caso se adelanta la actividad criminal previa, porque la fiscal Bautista tiene una investigación desde el año 2019. Entonces esa evidencia de la fiscal Bautista ha podido ser incorporada y nos ayuda a los fiscales de lavado de activos a ya no tener que profundizar dentro de lo que era esta actividad generadora de la plata negra, de la plata ilícita. Hemos avanzado muchísimo con la evidencia que aporta la fiscal Bautista, que ha tenido un espíritu de colaboración que hay que recalcar en ese sentido y mucha valentía para hacer la investigación también en Junín. Entonces, lo que nos toca ahora es no solamente consolidar los elementos indiciarios de la actividad criminal previa, de esta fuente generadora del recurso ilícito, sino también ahora seguir la ruta del dinero y lograr demostrar en culpabilidad lo que evidentemente es un proceso
muy detallado, ¿no? un proceso muy riguroso de cómo eventualmente ese dinero se utilizó para los gastos de campaña del Partido Perú Libre. Ahora, en esta organización criminal que el fiscal Rojas ha podido detectar con la colaboración de información entregada sumamente valiosa de la fiscal Bautista desde Junín, ¿cuál es la participación en esta organización de Vladimir Cerrón? ¿Se tiene claro eso? Muy activa, porque la investigación de la actividad criminal previa se remonta al año 2008, claro, cuando el señor Cerrón y algunos de sus familiares busca concretar el proyecto de constituir un partido político. Ese partido político data del año 2008, que primero tiene, por supuesto, una primera aspiración en el poder de los gobiernos locales y regionales. Una vez que consigue esa aspiración dentro de la actividad política, ya es donde migra a un proyecto político nacional. Pero para ello se prevale de ese abuso de poder que puede existir dentro del ejercicio de la función pública conquistada a través de un partido político, se prevale de esa posibilidad para realizar actividades ilícitas y buscar el financiamiento de la campaña que le permita luego acceder a la presidencia de la República. Entonces Vladimir Cerrón podría ser el cabecilla de esta organización. Lo que quería recalcarle es que justamente durante ese proceso que tiene que ver con la instrumentalización posible de un partido político, desde el año 2019, que es investigado por la fiscal Bautista, siempre la presencia del señor Cerrón es el elemento que es permanente desde el año 2008. De tal manera que sí estamos hablando de un papel preponderante dentro de la inscripción de la estructura de la organización criminal. Digamos que el señor Cerrón está en la cúspide de esa organización criminal y así es como lo ha determinado también el fiscal Richard Rojas dentro de su hipótesis inicial de investigación. ¿Y el hermano ahí al lado? También, sí, porque dentro de la Constitución y dentro de todos los elementos que se han venido dando, evidentemente también hay una estructura de confianza y de relaciones incluso que pueden ser interpersonales o familiares. Entonces estos grupos que se van consolidando y que pueden ser hasta nodales, porque de hecho en el caso Dinámicos del Centro también hay otras organizaciones criminales como la Gran Familia o actividades criminales relacionadas también con las licencias sociales de minería. Todo eso ha sido incluido por parte del fiscal Richard Rojas como parte de la actividad generadora de la plata ilícita, de esa plata negra que presuntamente sirvió para financiar la campaña presidencial del año 2021. ¿Y el señor Bellido? ¿Qué papel jugaba en el señor Bellido también se ha incorporado información respecto a su participación activa dentro de la campaña y a determinados gastos que eventualmente se han hecho sobre la base de que en el delito de lavado de activos hay que conocer o presumir la ilicitud del dinero. Y cuando usted recibe cantidades de dinero en efectivo exorbitantes, ocultas, que además provienen de personas que no necesariamente tienen una actividad conocida lícita, o cuando uno conoce que esa persona que está entregando el dinero es una persona que tiene ingresos básicos producto de sus actividades económicas. Entonces hay un deber de garantía también que incluso se instala en la política respecto a la captación de recursos, porque, reitero, ahora la legislación también ha cambiado y los financiamientos de campaña son predominantemente con fondos públicos. Y eso produce una rendición de cuentas también. Ahora, dentro de la lógica de distintas investigaciones, vemos que siempre la ambición por el poder ha hecho que muchas veces sea indistinto el hecho de que capten plata de manera lícita o de manera ilícita. Porque la conquista del poder, la seducción de la conquista del poder y también, por supuesto, los aportes de todas las personas que quieren estar cerca de quien pueda ganar una elección para después reclamar algún beneficio sobre la base de esos aportes, es también parte de la dinámica de las investigaciones. ¿Esta entonces es una organización criminal que se inquistó en Perú Libre o convirtió a Perú Libre en una organización criminal? La hipótesis original es que el partido es creado por el señor Cerrón. Es decir, el partido político desde el año 2008 es creado como un instrumento, porque está claro que luego se prevalen de ese partido político para conquistar el gobierno local y regional, y a partir de ello, ya el caso Dinámico del Centro nos ha dicho claramente de que realizaban una serie de actividades ilícitas vinculadas a, por ejemplo, a la expedición de las licencias o los contratos, los concursos públicos, los contratos CAS que se daban dentro de la actividad, actividades múltiples relacionadas con lo que significa el ejercicio de poder en los gobiernos locales y regionales. Incluso también hay un
una investigación también de gran criminalidad, como es el caso de la Gran Familia, que está vinculado a servicios de carácter médico. Entonces, digamos que se suman todas las actividades criminales que tienen que ver con la versatilidad, por supuesto ilícita, de estas organizaciones. Pero para ello, para captar el poder, para ganar una elección de un gobierno local y regional y luego de la presidencia de la República, se tienen que prevaler de un partido político. Por tanto, en esa hipótesis que se ha iniciado de investigación, claramente los hechos nos remiten al año 2008, cuando se constituyó el partido político, y luego la evolución que ha tenido respecto a las consecuciones de determinados objetivos que ahora sabemos que están entremezclados entre la política y las actividades ilícitas. Por eso, entonces se convirtió a Perú Libre en una organización criminal. Esa es la hipótesis que se ha fijado dentro de la investigación del lavado de activos. Es decir, que el partido político se crea para ganar el poder, pero a la vez también para captar activos. De tal manera que hay un uso y una instrumentalización de la actividad política. Lo que no quiere decir que las adhesiones o los votantes hayan conocido de este tipo de actividades criminales previas. Por eso ahora, estamos hablando exactamente sobre la base ya de los hechos consumados respecto a las investigaciones en las que se ha avanzado en Junín. Tremendo, y esto apenas empieza, esto apenas comienza. El fiscal Rafael Vela con nosotros hablando del caso Dinámicos del Centro, un caso sin duda importante, muy grave. Las cosas que está diciendo el fiscal Vela constituyen de suma importancia o son de suma importancia teniendo en cuenta que es el partido del gobierno, es el partido que ha ganado las elecciones presidenciales y que, tal como lo dice el fiscal, se constituyó para ganar el poder, pero evidentemente en ese camino se han cometido actividades o se habrían cometido actividades ilícitas. Gracias, fiscal. Ha sido un gusto. Gracias a usted, Jaime, por la invitación.